Mi nombre es Jorge Manuel Zelada Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que fue diseñado para tener hondureños que hacen cosas bonitas por nuestro país. Y este es el caso de nuestro invitado especial el día de hoy. Él es hondureño, es un comunicador, asesor y consultor en análisis prospectivo, político y de economía política. Abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Obtuvo también el título de maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó estudios de especialidad en Derecho Administrativo y Ambiental por la Universidad de Utrecht en el Reino de Países Bajos. Se ha desempeñado en su país de origen, en Honduras, en diferentes puestos a lo largo de varios años, destacándose en todos y cada uno de ellos. Entre los que tenemos director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, también profesor de Derechos Humanos y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde el año 2002, asesor ejecutivo de Banco Atlántida, pero desde el 2021, presidente del Consejo de Administración de Tanesta, Media y CN Digital, columnista permanente de Diario El Heraldo desde 1997 y sobresaliente moderador en programas radiales y televisivos de medios de comunicación. Hoy, en la actualidad, aparte de todo esto, es anfitrión del programa Cuestión de Enfoques que se transmite por ICN. Tenemos con nosotros a Miguel Calix Martínez. Bienvenido, Miguel. Bien, muchas gracias, Jorge. Miguel, quiero empezar este programa con una frase que decía Friedrich Ebert, que creo que está familiarizado con su pensamiento. Él decía que la libertad y la justicia eran hermanas gemelas. Él fue una de los principales, como tú sabes, figuras políticas de la historia alemana del siglo pasado. Algunos consideran que es el padre contemporáneo de la democracia alemana. Ahora, otra cosa que yo quiero decir es que muy rara vez me toca entrevistar a un gran amigo y a una persona que entrevista. Entonces tengo un doble reto aquí. Hay tres retos, porque es una persona sobresaliente, un gran amigo y una persona que entrevista a personas. Voy a comenzar por el principio. En aquel maravilloso año de 1985, Miguel Calix se preparaba para estudiar Derecho. Ya en su quinto año, en su último año de secundaria, ya estaba listo para estudiar Derecho o podía haber estudiado otra cosa. No, de hecho, en ese momento, bueno, primero agradecerte, Jorge, la oportunidad. En aquel año 85 estaba muy ocupado siendo el coordinador de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Movimiento Juventud y estaba disfrutando, acompañándote porque estuvimos en ese consejo directivo del primer Movimiento Juventud. Histórico. Hubo uno antes, pero esa no es la versión actual y quienes ya cuentan ese Movimiento Juventud pueden decir, ya días, ¿verdad? No, en ese año yo estaba preparándome para estudiar ciencias de la computación, curiosamente. Interesante. Aspiraba a una beca. Mi padre trabajaba en el Banco Central y los estudiantes, hijos de empleados del Banco Central, podían aspirar a una beca. Y fui admitido por 2 o 3 universidades de Estados Unidos. No sabía eso. Sí, pero en eso tuvimos la complicación de la devaluación de la moneda. Sí. Y mi padre me dijo, bueno, no se va a poder hacer esto, te queda la opción del Zamorano. Y la verdad es que a mí no me interesaba estudiar en el Zamorano porque no me gustaba lo que le hacían a los de primer ingreso y no me llamaba mucho la atención. Entonces entré a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tenía una vocación por la historia, pero en aquel momento decidí hacer una pausa, estudiar Derecho y luego estudiar Historia. Y finalmente me terminé graduando licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Por algunos instantes pensé estudiar periodismo, pero tenía un primo periodista que luego llegó a ser el director de la Escuela de Periodismo que en algún momento me recomendó no estudiar periodismo y entonces terminé estudiando Derecho y la verdad es que lo disfruté mucho y la historia se quedó como una pasión. Pero es impresionante porque desde que yo te conozco tienes varias pasiones, es un abanico de pasiones. Y
lo de periodista, no estudiaste periodismo, pero tienes todas las competencias, las habilidades, las destrezas. Quiero moverme rápidamente a México. Te fuiste a la Universidad Autónoma de México y fuiste a estudiar Derecho ahí, tu maestría. ¿Cuánto tiempo viviste en México? 1, 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Cómo fue ese cambio de ir a otro país, aunque es en América Latina y aunque hablamos español, es una de las ciudades más populosas del mundo, es el rigor de la ciudad grande? ¿Qué recuerdos te trae los primeros meses de adaptación a la Ciudad de México? Y yo recuerdo que cuando me iba a ir, tenía un muy buen amigo que vive en Suecia, Antonio Lainez, y yo le decía que me sentía un poco preocupado porque me intimidaba una ciudad de 20 millones de habitantes, y él me quedó viendo y me dijo: Miguel, viviste en Suiza 1 año y apenas hablabas alemán, ni siquiera hablabas alemán, te va a asustar México, que ahí se habla español. Entonces lo quedé viendo. Sí, pero en Suiza no había metro, le dije. Entonces, la verdad es que fue una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Nunca he dicho en público mi agradecimiento a los Estados Unidos mexicanos por esa oportunidad, porque ese viaje, como todos los viajes que uno hace, te cambia la vida. Claro. Cuando uno se expone a otras culturas, aunque sean latinoamericanas, poder sentir bajo los pies las calles de esa ciudad histórica, el Zócalo. Ese rigor de ciudad grande. No, y además una ciudad que no duerme, igual que Nueva York, ¿verdad? Es una ciudad que las 24 horas, los 7 días de la semana pasan cosas, con un periodismo. Bueno, tengo que decir, no me perdía los noticiarios que cada vez que podía, leía todos los periódicos que podía, y desde entonces paso muy enterado de lo que pasa en México, y ya en ese momento descubrí que me gustaba pasar enterado de lo que pasaba en España, lo que pasaba en Alemania. Y de hecho, hasta el día de hoy, la Ciudad de México, ese sentimiento cosmopolita fue lo que más recuerdo. La ciudad, había que ir a dominarla, y la verdad quedé enamorado de ese país. Yo estoy seguro que sí. Para terminar la parte académica tuya, me muevo a lo que hiciste en Países Bajos. ¿Qué pasó en Países Bajos? Porque ahí sí, idioma, cultura, comida, horarios. ¿Qué recuerdos te trae el aprendizaje? ¿Qué aprendiste en aula y fuera de aula de Países Bajos? Bueno, en el caso de los Países Bajos, la gente le dice Holanda, fue un curso de especialización que nos designó el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Yo estaba recién casado. Hoy, con el paso del tiempo, me arrepiento de haber hecho ese viaje, así, ¿sí?, en la forma en que lo hice. No de lo que aprendí. Claro, pero tal vez en la forma en que lo hiciste. Tengo amistades entrañables. De hecho, tengo un par de muy buenos amigos que hice. ¿Todavía los conservan? Sí, incluso es interesante porque te da la perspectiva cuando uno está en esos lugares compartiendo, en este caso con costarricenses, guatemaltecos, nicaragüenses. Tú no te puedes imaginar, panameños, tú no te puedes imaginar qué va a ser de la vida de uno 20 años. Y en el momento en que yo compartía apartamento con esta pareja costarricense, yo no podía imaginarme que estaba compartiendo apartamento con el futuro presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Sí. ¿Ahora en este momento? No, ya lo fue hace algunos años. Conservamos la amistad. Fue embajador de Costa Rica en Nueva York. Ahí nos encontramos. En todos los lugares donde él ha estado, cada vez que ha ocupado un cargo, hemos tenido la oportunidad de compartir. Él incluso ha venido aquí. Conozco a su esposa, luego se divorció, no es la misma pareja. Y ahora es amigo de la familia, amigo de mi esposa, amigo de mi casa. Se mantiene viva. Se mantiene viva la amistad, y si tiene la oportunidad de ver el programa, saludos a Juan Carlos Mendoza. Seguro, seguro. Esperemos que así sea. ¿Oíste el nombre? Sí, Juan Carlos Mendoza. Carlos Mendoza. Es conocido. Es homónimo de un compañero común, nuestro. Sí. Me muevo a un tema que es muy apasionante, muy cercano a mi corazón, pero estoy seguro que es cercano al tuyo. Y es dar clases. Das la Cátedra de Derechos Humanos y Ciencias Políticas del 2002. O sea que ya está rascando el 25 aniversario. Ya pasaste los 20 años. Ya está rascando los 25 años de dar clase. ¿Cómo surgió esa clase? ¿Fuiste y dijiste, esta es la clase que yo quiero? ¿Fue la que te dieron porque era la única disponible? Regresemos al 2002 en ese momento. Yo digo que nosotros al final somos un barquito en el río de la vida, ¿no? Y de papel, porque se mueve hacia donde va la corriente. Yo fui a visitar a uno de mis mentores, al licenciado José Manuel Ramos Chévez, en paz descanse, porque quería hacer una entrevista respecto a una investigación sobre la educación en derechos humanos en el país.
Y él me dijo, hombrón, me dice, así le decía él a la gente, ¿qué está haciendo usted a las 6 de la tarde? No, pues. Y yo le dije, pues la verdad, en mi casa todavía no teníamos a nuestro hijo. Y me dice, ¿no querrá dar una clase? Entonces, ¿de qué? ¿De derechos humanos? Sí, para ese momento ya tenía mi maestría, yo había escrito textos, había escrito hasta partes de libros, etcétera, en derechos humanos. Y le dije, bueno, está bien, solo hay un pequeño problema, me dice. ¿Cuál? No le podemos pagar, es ad honorem. Yo le dije, no, hombre, sin ningún problema. La maestría en la que yo me formé precisamente forma docentes, ¿no? Entonces empecé a dar la clase de Derechos Humanos en Honduras y fueron 2 semestres, todavía había semestres, así ad honorem, y luego se generó la oportunidad de una clase. Claro. Y ahí vino la siguiente pregunta. Solo tenemos una clase, Miguel, y es a las 7 de la mañana. No hemos podido encontrar nadie que dé la clase. Y durante 10 años fui el único profesor de la asignatura de Derechos Humanos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Pero la clase... Así llegué a la U. Correcto. La clase era Derechos Humanos y Ciencias Políticas. No, una sola clase. No, es Derechos Humanos. Derechos Humanos una y Ciencias Políticas. Es parte del Departamento de Ciencias Políticas. Ya. Ciencias Políticas he tenido 2 o 3 oportunidades de impartir diplomados, clases. No me suelta el departamento para dar clases de Ciencia Política, pero en el proceso de apertura de la carrera, que es pronto, es muy probable que esté sirviendo algunas asignaturas de la licenciatura. Miguel, te voy a hacer una pregunta que probablemente nadie te ha hecho antes. ¿Qué ha aprendido el profesor al enseñar durante todos esos 20 años? Bueno, o más de 20 años. De hecho, yo si tuviera que poner en orden todos los momentos más agradables de mi vida, la docencia es quizás uno de los que más satisfacciones te trae. Especialmente, uno siempre... Cuando empieza con un nuevo grupo es como un pulso, ¿no? Es claro. Cómo hacer para que estos jóvenes que cada vez tienen menos enfoque y atención no se aburran. Y trato de hacer la clase entretenida y de hecho hay momentos dependiendo, porque yo soy de tarde, yo soy vespertino, no soy matutino, entonces yo tengo que luchar mucho para arrancar, no como otros que dan clases a las 5 de la mañana o a las 6 y dan premios de puntualidad. Y mi reto era encender motores y hay veces que mi clase es una rutina de stand-up comedy, literalmente. ¿En serio? Literalmente. Y he aprendido... Pero eso conecta mucho con los alumnos. He aprendido mucho, especialmente para la otra faceta que, aparte de la docencia, es el análisis político. Escribir en el diario a mí me llevó a la tele, a los medios de comunicación, y yo agradezco mucho que un día Manuel Torres Calderón me dijo, Miguel, ¿quieres escribir en el periódico? Yo lo venía haciendo desde el colegio, desde la universidad, y eso combinado con la docencia terminó dándome una perspectiva única, y es que los estudiantes son un permanente grupo focal para mí. Yo sé lo que está pensando la juventud de este país y cómo ha ido variando eso al punto tal que en la desesperanza yo he tenido alumnos que ya se han ido mojados, he tenido alumnos que han estado presos, he tenido alumnos que ya son funcionarios y más de alguno por ahí, como Roberto Lagos, el economista, fue estudiante mío. Y conservo amistad con todos ellos, con los que todavía se manifiestan. Te me adelantaste a la pregunta de escribir, pero vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema y otros cuando regresemos después de una pausa. Ya volvemos. Regresamos con nuestro invitado especial, Miguel Calix Martínez. Una caja de sorpresas, un abanico, un crisol de oportunidades laborales y profesionales que ha tenido. Quiero irme al Heraldo. ¿Ya cumpliste los 25 años de escribir en el Heraldo, correcto? Ya casi vas por los 30. Así es. Ahora, voy a darle vuelta al enfoque para averiguar lo del Heraldo y es, ¿has pensado compilar, o a lo mejor ya lo has hecho, compilar todo lo que has escrito en el Heraldo y publicar un libro? De hecho, ese es un reclamo permanente de mi hijo. ¿De tu hijo? Sí, porque ya él estudia letras, él estudia literatura y él ha podido darse cuenta que en lo que yo escribo en el diario, una vez
un conocido columnista me dijo así: Miguel, debería de escribir sobre esto porque usted escribe light, ¿verdad? Lo que no sabía este buen amigo es que, como yo he estado en posiciones donde yo puedo comprometer la opinión institucional, he tenido que aprender a escribir entre líneas, y la columna entre paréntesis precisamente hace alusión a una frase que yo utilizo. Yo cuando estoy conversando utilizo mucho esa muletilla, por cierto, entre paréntesis, como para introducir una idea nueva. Sí, existe la idea de compilarlos. Tengo la gran mayoría, los tengo en versión escrita. Ya últimamente es más complicado. En la pandemia perdí porque dejaron de imprimir periódicos. Sí existe, incluso existen la idea de hacer 2 o 3 tomos, ya tenemos hasta el nombre incluido, pero lo que falta es sentarse a hacer el ejercicio. Mi hijo se ha ofrecido en ser editor, pero no puedo esperar porque falta todavía un poco para que termine. Y la verdad que con ello se complementarían otros 2 o 3 proyectos que tengo también de redacción, que creo que son necesarios, porque al final quiero hacer un homenaje a uno de mis mentores, que fue Jonathan Russell. Jonathan Russell me decía: usted cultiva la crónica, y la crónica es un género que no se ve mucho en nuestro medio. Al final, Jorge, cuando la gente del futuro quiera saber en qué pensábamos y cómo sentíamos los hondureños, habrá muchos textos políticos, muchos textos económicos, pero la gente va a ir a las crónicas, porque ahí es donde uno puede ver cómo se comportaba la gente y cuáles eran las costumbres. Yo me iría a leer tus artículos, o sea, tus ensayos. Me parece que es fenomenal. Antes de salirme del tema de escribir, te quiero hacer otra pregunta que posiblemente nadie te la haya hecho, y es: ¿cuál es la musa para escribir? Porque yo te conozco bien. Me da la impresión de que no necesitas estar inspirado, sino que ves algo, inmediatamente dices: voy a escribir de eso. Me parece que así es. Tal vez estoy equivocado. O necesitas sentarte con un jugo de naranja a las 7 de la noche y decir: ahora voy a empezar a escribir. ¿Cómo surge la inspiración para escribir lo que leemos de Miguel Cali? Quisiera tener una rutina, te lo juro. Gautama Fonseca, buen amigo también de mi abuelo, de mi padre, decía que él se levantaba a las 4 de la mañana y me decía: doctor, a esa hora uno puede escribir porque hay una quietud, no hay ruido y uno puede escribir. La verdad es que yo voy anotando todas las ideas que se me ocurren. Claro. Yo esto lo aprendí hace muchos años de Francisco Gutiérrez, un pedagogo. Uno tiene que anotar las ideas que surgen. Absolutamente. Las musas son caprichosas. Sí. Llegan cuando estás en la cama, cuando estás manejando el carro, cuando no tenés tiempo de escribir. Ahora que tenemos teléfonos celulares, podemos hacer notas de voz. Antes andaba con una libreta. En mi teléfono guardo un montón de ideas, pero las mejores son las que vienen de recuerdos. Yo hago un permanente homenaje a nuestros ancestros, a las abuelas, a los tíos, a mi padre, a mi madre, a las frases que utiliza mi familia política, mi esposa, incluso mis hijos. Tengo un muy buen amigo que ya lo cité hace un rato, que me decía que él no leía mi columna porque él ya me había escuchado contar esas historias en alguna reunión. La verdad es que, como digo, la musa es caprichosa, no hay una rutina. Es más, yo le agradezco públicamente a mis editores del Heraldo, que siempre me esperan hasta el último minuto, ya cuando está al cierre de la edición, porque te puedo decir con franqueza que muchas de las que yo considero mejores piezas fueron así de un tirón en 30 minutos, 45 minutos. Wow. Pero otras las he chineado durante un rato, las guardo, las saco, las guardo hasta que finalmente, y tengo algunas piezas que han estado dos años. Que todavía no han salido. 2 años en el congelador y no están terminadas. Eso sí que nunca lo había escuchado. Pero me voy a mover a la parte ya de tu trabajo como director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia. Creo que eso fue, sin temor a equivocarme, entre el 2012 y 2018, esa década. Así es. Esa década. Ahí me parece que fue tu primera exposición a leadership, management, liderazgo, gerencia. ¿O me estoy equivocado? Ya es donde ya tenía gente bajo tu responsabilidad, presupuestos que ejecutar. ¿Sentiste ahí que ya estabas a otro nivel profesional o no? No, la primera experiencia fue en el 97, al volver de México, coordinando un proyecto. Por alguna razón que yo desconozco, los Países Bajos han estado cerca mío de alguna u otra forma. Sí.
Coordiné un proyecto con población penitenciaria en esos años, luego un proyecto de investigación del Comisionado de Derechos Humanos con fondos de la cooperación y finalmente, después de estar en Naciones Unidas a cargo del área de gobernabilidad y un proyecto importante con cooperación sueca, me toca dirigir eso. Los anteriores ya había manejado presupuestos. Okay. Aquí lo más interesante fue una decisión que yo tomé en 2012 que me obligaba a sopesar si quería dejar de escribir en el diario, dejar de tener una opinión pública, que era lo que implicaba quedarme en el sistema de Naciones Unidas, donde la neutralidad de la bandera azul celeste te obliga a no opinar, o quería ser el que iniciara una organización que ya tenía 10 años de existir en Guatemala y que aquí empezaba. Y entonces, sopesando, dije, no, hombre, mejor ser cabeza de ratón que cola de león. ¡Qué maravilla! Y fue una cosa muy interesante porque fue una época muy especial del país. El país se encaminaba a las elecciones del 2013, pero lo más importante todavía, la oposición política que estaban haciendo y se estaba modificando no había logrado dialogar con lo que en aquel momento se llamaban golpistas y resistencia. Y fue una de las experiencias más ricas porque implicó sentar en la mesa a contrarios y hacer realidad una frase de Nelson Mandela que dice que si quieres que dos personas, la voy a parafrasear, si quieres que dos enemigos puedan superar sus problemas, hazlos dialogar y terminarán siendo socios, ¿verdad? Increíble. Entonces, funciona en la práctica, era una frase poderosa, la teníamos en nuestra sala y puedo decirte que hay fotos con todos los dirigentes y liderazgos políticos de este país que han destacado desde la fecha hasta ahora, y eso me sirvió eventualmente a partir del 2014, que produje un programa de radio durante 4 años y medio que básicamente eran entrevistas de personalidad. Tú estuviste un par de veces, en la que pude conversar con los partidos políticos. Entonces, esa experiencia, más que gerenciar proyectos, me permitió gerenciar diálogo. Y el diálogo en este país muy bien. Sigue siendo importante. Es un reto que tenemos los comunicadores, como es tu caso y el mío, y es hacerle entender a la gente que teniendo el mejor café del planeta, yo lo digo siempre, tenemos una buena excusa para sentarnos a hablar. Por supuesto. Me voy a mover a Tanesta Media, y porque aquí veo una particularidad, y es que tienes una posición como presidente de la organización, pero tienes también un rol activo. Podríamos pensar de un presidente de la organización es más puramente administrativo, gerencial, metas, enfoque, hasta ventas solamente. Pero yo veo a Miguel Calix con una pasión por su programa, cuestión de enfoques. ¿Cómo haces el balance o esa armonía entre las dos cosas? Lo más complicado fue iniciarlo, porque cuando estaba ligado al Banco Atlántida, algunas personas se acercaron a mí y me dijeron, valdría la pena tener una alternativa en medios de comunicación. Habíamos hecho estudios de grupos focales. Yo me he dedicado mucho al análisis político y a las herramientas de investigación cuantitativa, cualitativa, entrevistas, grupos focales. Sí. Y habíamos identificado que había una suerte de hartazgo de cierto tipo de contenidos. Y dijimos, bueno, hagámoslo, busquemos un grupo de inversionistas, empecemos. Y los primeros 2 años de ese ejercicio fueron bastante desgastantes porque... ¿Duros? Sí, porque implicaba empezar algo de la nada, empezar algo nuevo. En ese tiempo estaba ocupando la gerencia, luego se da paso a una gerencia más especializada, gente que esté empapada del medio, y nos quedamos vinculados a la parte de la gerencia, de la parte estratégica. Durante todo ese tiempo el programa no existía, solo había la idea de hacer algo que fuera la voz editorial del medio. Y con el tiempo, conversando con algunos de los inversionistas, les dije, miren, yo voy a estar ocupado aquí dirigiendo, ¿y cuándo va a salir tu programa? No, la verdad es que no pienso tener ningún programa. Entonces me dijeron, bueno, entonces, ¿para qué estamos en esto? Y efectivamente, yo siempre he dicho que en términos de medios de comunicación, si yo comparo mi experiencia en la prensa escrita, la prensa radial y la prensa televisiva, nunca fui más feliz que cuando estuve en la radio, pero en la televisión
hay un juego, hay el tema de los tiempos, de estar con el apuntador, hablando con el productor, los tiempos, gestionando los invitados. Hay algo ahí, ¿verdad? Bueno, la escenografía, todo lo que tú estás haciendo acá es una adrenalina diferente y tiene que ser actual. Por lo tanto, Tiene que ser actual. La combinación no es sencilla porque tengo que hacerla coincidir. Sigo dando clases, sigo escribiendo en un diario que no está ligado a la empresa y además ligado a otras actividades en otras instituciones que me dan una perspectiva más amplia, más allá de los medios de comunicación. Por cierto, aquí existe una tendencia a creer que solo es periodista el que ha estudiado periodismo en la facultad. Y, bueno, me ha tocado eso. Sí, pero bajo esa lógica, ni Gabriel García Márquez, ni Orson Welles, ni George Orwell hubieran sido periodistas. Correcto. Yo creo que todos los que tienen o tenemos vocación de comunicador, finalmente jugamos un rol de guía de la opinión pública y ese es el balance más importante, que una empresa de comunicación que no asume su responsabilidad de guiar a la opinión pública y brindar espacios para que la libertad de expresión sea realidad, no está en nada. No está en nada, definitivamente. Hemos llegado al final del programa. Me parece que necesitamos otro programa para todo lo que Miguel Calix ha hecho y todo lo que Miguel Calix hace y quiere hacer. Vamos a cerrar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Es una pregunta que es la misma para todos. Las respuestas no pueden ser más diferentes. En retrospectiva, ¿qué es lo que ha llevado a Miguel Calix a donde está ahora? ¿Cuál es la clave del éxito de su recorrido profesional? Aprender de los errores. Escuchar a los mentores. A veces los mentores están al lado. Puede ser tu esposa, puede ser tus amigos. Yo he tenido la fortuna de tener mentores. Y estos mentores, desde mi padre hasta las personas con las que me vinculé laboralmente, algunas las he mencionado hoy, siempre me dijeron que si uno se cae 7 veces, se levanta 8. Entonces, la clave es la resiliencia. Uno tiene que aprender de los errores y darse cuenta que cada vez que uno abre los ojos en la mañana es una oportunidad de seguir aprendiendo. Al final tenemos que regalarle a los demás el regalo que hemos recibido. Por lo tanto, si yo he recibido enseñanzas de otros, tengo que devolverlas y eso me podrá permitir enseñarle a otros que se puede aprender de los errores. Somos humanos, ¿verdad? Y ellos nos hacen cada vez más fuertes y resilientes. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que tú tienes un componente que te hace muy diferente. Y es que eres un buen hombre. Eres un hombre de buen corazón. Eres un hombre que desea el bien en lo que hace. Y no necesariamente es tan común encontrar a alguien que sobresale en la parte cognitiva, intelectual, formativa y que tenga un corazón así. Así que te agradecemos muchísimo que hayas hecho un espacio en tu agenda y que hayas estado con nosotros. No, gracias a vos, Jorge. Y te vas a reír con lo que voy a decir. Y recordemos que Morazán vigila. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Vamos a agradecerle también a un público, antes del público, vamos a agradecerle a un equipo de primer nivel que hace posible que el público vea este programa. Un público que quiere aprender de hondureños en cualquier parte, en cualquier área, que hace las cosas bien. Gracias y nos vemos la próxima semana.